Bueno, ya estamos listos con la transmisión y hoy estamos con el tema Introducción al libro La Granja Planetaria. Ya es un libro muy bueno que va concatenado, asociado a mucha información sobre el túnel de la luz. Así que mientras tanto voy esperando a los amigos que se vayan conectando y haya también consultas al respecto, ¿ya? Sí, ya estamos en vivo nuevamente con todos ustedes para compartir información sobre el tema La Granja Planetaria, ya que este concepto va asociado a muchos temas que hemos estado tocando anteriormente en los diferentes spots. Y esto es nada más para tener una visión más amplia de la verdad en cuestión hacia la quinta dimensión. Hace poco, por ejemplo, un amigo que estudió mucho Torah, Kabbalah, también me dice cómo es esto de la tercera y la quinta dimensión, para hacer una introducción ya a la granja planetaria, para que se entienda. Hay que entender que la perspectiva tercera dimensión es la conciencia de división, la conciencia de dualidad, por eso habla de división, de guerras, odio, amor, tal como lo dice, nuevamente lo reitero, ya el libro de Eclesiastés, ustedes analizan el libro de Eclesiastés, dice, los tiempos son buenos, malos, lo dice Salomón, pero eso es perspectiva 3D, cuando hablamos ya de la quinta dimensión es la conciencia primigenia, todo uno, amor, unidad, que eso debería estar el mundo, en general, el mundo vibrando, pero no lo hace porque está instalado un ego de la dualidad, un ego, por ejemplo, de religiones, que tú eres cristiano, algunos se adjudican el nombre de cristiano, en realidad no son cristianos, cuando nacieron, imagínate, ¿tú crees que son cristianos ellos? Sí, ahí buenos, ya van ingresando algunos amigos por allí para la transmisión. He estado leyendo la introducción, saludos para María Alejandra, he estado leyendo la introducción del libro La Granja Planetaria, y esta información viene asociada a tanta información que forma parte de las partes del rompecabezas, ¿ya? El rompecabezas que nosotros estamos armando esa verdad más avanzada, porque algunas personas, imagínate que un rompecabezas tenga 30 piezas, que en este sistema 3D, en este mundo que vinimos a vivir, desde bebé, están desarmadas todas las piezas del rompecabezas. Pero tú tienes que ir armándolo, tomándote de diversas culturas, diferentes fuentes, idiosincrasias, el libro sagrado que lo mencionas, vas armando gradualmente. Pero para algunos, ya sabemos que en el evento, por ejemplo, de Babel, a partir de allí surgen las 70 religiones, o 70 idiomas. ¿Ya? Imagínate tú estar nada más en una religión, hacerte llamar, porque ego es un programa que te insertaron cuando la persona nace, se reencarna en esta tierra. Sí, saludo para Lucy Demer también, bienvenida a la transmisión. Ya estamos listos para compartir esta información, así que gracias por su tiempo, ya que hoy estaba leyendo la introducción de este libro sobre la granja planetaria. Y muchos de nosotros sabemos que es importante seguir entendiendo la visión multidimensional de la verdad, porque ya ustedes saben lo que tienen experiencia en lo que hemos estado compartiendo, el ejemplo del rompecabezas, esas piezas del rompecabezas. Imagínate que tú tengas esos juegos de rompecabezas de niños, imagínate que tú tengas
un rompecabezas con 30 piezas. Y cada pieza equivalga a una religión o a un idioma. A un idioma. Lo mismo sucede cuando una persona se reencarna en un nuevo ser, en un nuevo bebé. Y lo dice también parte de la Kabbalah, parte de la Torá, parte de los grandes sabios del hinduismo. Lo dicen, que la persona nace en la conciencia más baja. En la Kabbalah lo conocemos como talón, Ekeb. Y hay una porción para allá semanal que se habla de Ekeb, que Jacob era Ekeb, el nivel más bajo, Nefesh, el nivel animal. Entonces nace ese niño pensando que él es el ego que le instalaron una religión, el nombre de una religión, porque llega a un bebé, a un grupo, podría ser sus padres de familia, donde se reencarna. Y los padres son cristianos, imagínate. El bebé que nace con una conciencia pura, limpia, aunque ya con un cierto patrón donde va a ser donde está decretado que va a nacer, y el papá va y lo bautiza. Le bautiza al tercer, cuarto día, o a los días que ya en la niñez lo bautiza. Y lo instala el paradigma diciéndole: tú eres cristiano, tú tienes que salvarte por la sangre de Cristo, etc. El bebé cree que es cristiano. ¿Tú crees que se va a cuestionar? Lo mismo sucede en la Torá, en el mundo de la Kabbalah, donde al octavo día lo hacen la Brit Milá, la circuncisión. Y él cree que es judío, pero no es judío, ese es nada más un paradigma que le insertaron. Ese es el ego que te instalan los arcontes, que estamos hablando de la granja planetaria, te instala en el momento de nacer, ¿ya? Nace la persona, ese bebé, empieza a crecer y se adjudica el nombre de una religión. Tiene insertado una idiosincrasia. Y desde ahí actúa él, inducido por un libro, indicando que es su verdad, y ustedes saben esto, ¿a qué ha llevado? Esa es la conciencia 3D. Esos libros, la lucha, las batallas, los odios, las guerras, todo a causa de los libros y de los maestros que están instalados en la cuarta dimensión, ¿ya? La cuarta dimensión son los maestros que se ponen en ese conducto entre la quinta y la tercera dimensión. Eso es. Ahora, la persona cuando se reencarna, sabemos que muchas veces el 90%, yo podríamos decir hasta el 100%, vive en un infierno. Vive en un infierno, ¿por qué? Problemas económicos. Apenas nace ya, de repente nace en padres drogadictos, padres alcohólicos, problemas disfuncionales en la familia, se separa el padre, 80% de parejas separadas, padres que abandonaron a sus hijos y los hijos de hambre, países en guerras, en destrucción. Este es el infierno, este mundo 3D me refiero, pero recuerden que la cárcel es a nivel conciencia. Entonces tú también puedes estar viviendo, porque la quinta dimensión no es un lugar. Sí, saludos también para Angélica Alonso, que ya está en la transmisión unida allí. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, gracias por compartir el libro también, Angélica, y a muchos maestros allí. Están compartiendo también ustedes libros. Ya yo anteriormente había compartido, ahora ustedes también están compartiendo. Recuerda que cuando da, el universo te retorna. Y eso hace con nosotros. Si tú compartes información, compartes libros, el universo te va a dar, porque el universo es armonía. Entonces, lo que das, eso te retribuye. Simple, ¿ya? Ahora, para continuar con la información que estaba hablando, me dicen algunos: bueno, ¿y cómo es la quinta dimensión? ¿Cómo es la tercera? Recuerda que la quinta dimensión no es un lugar, sino que es un nivel de conciencia. Tú puedes estar viviendo en esta tierra, pero en un nivel elevado de quinta dimensión, donde ya estás libre de esos patrones de religión, de la idea de un karma, de un tikkun. No hay deudas kármicas, no hay tikkun que pagar. Esos son los maestros de la cuarta dimensión que se instalaron en ese conducto entre la quinta y la cuarta dimensión, que hay un conducto intermedio, ¿ya? Que filtra toda la información, los maestros de la cuarta dimensión, para que no dejen pasar a la humanidad a la quinta dimensión. Y esos son los maestros cabalistas, los maestros de diversas filosofías de la Torá, los genios que están allí instalándote que existe el karma, el tikkun, etc. Ellos son los maestros de la cuarta dimensión.
que te están instalando patrones todavía de dualidad. Ya, maestros que se instalan allí para que tú no puedas ver una percepción más elevada. Recuerda que cuando tú ya empiezas a vibrar y pensar fuera de los miedos, estás creando una realidad acorde a ese evento. Entonces tú empiezas a vivir en paz, de forma saludable, ¿cierto? Entonces cuidarse es para todos los maestros, damas que están acá, cuidarse de los maestros de la cuarta dimensión. Hay que ser muy atentos con tu intuición. ¿A dónde te quieren llevar? ¿Al redil nuevamente de la rueda de Sansara o a liberarte? ¿Qué quieren ellos? Por eso hay que analizarlos, ¿ya? Cuando tú empiezas a seguir a... Yo sigo a muchos cabalistas, muchos sabios del Zen, leo libros de diversas filosofías, ¿ya? Pero para ello es importante activar tu intuición o tercer ojo. En la Kabbalah lo conocen como Dat, la Sefirá 11. El cabalista te va a decir, no, la Sefirá 11 está oculto, y ellos lo ocultaron. Estoy hablando de estos líderes de la granja, los arcontes. Ellos lo ocultaron para que la humanidad no pueda despertar. Saludos para Lucy Demer, nos dice, entiendo más ahora, allí están en la cuarta dimensión. Exactamente. Y cuando hablamos de cuarta dimensión también, para todos ustedes, a Lucy Demer, no es un lugar físico, hay que entender. No es un lugar físico, son dimensiones. Dimensión es perspectiva. Ellos se pusieron en una perspectiva más sutil para engañar y manipular al que quiere despertar. Por eso vamos a poner un ejemplo. Yo conocí hace un buen tiempo a una maestra de la cuarta dimensión. Conocí. Y cuando yo le empiezo a hablar de la tercera y quinta dimensión, ella me responde, bueno, entonces, ¿tú cómo estás en la tercera dimensión? Me dice. ¿Cómo tú te crees que estás en la quinta dimensión, pero si tú eres un cuerpo mortal? Me dice la maestra de la cuarta dimensión. Yo le digo, recuerda que en la quinta dimensión el cuerpo no eres tú, sino que tú eres la eternidad, tú eres un ser eterno, tú eres la conciencia primigenia que no muere. La energía no se crea ni se destruye, siempre existe. Importante entender que nosotros no morimos, nada más nos cambiamos de cuerpo. Entonces tú no eres el cuerpo. ¿Cómo crees que vas a morir? Tú eres inmortal. Entonces la maestra de la cuarta dimensión me dice, bueno, ¿y cómo tú, si eres todavía ser de quinta dimensión, vas a morir? Me dice. No, pues hay que entender que no estás muriendo tú. Y a eso vamos a ir ahora, según el libro de La Granja Planetaria que nos está hablando este gran genio, autor de este libro, ya que para las personas que quieran que los comparta, también lo pueden, me pueden escribir, yo les voy a compartir este libro. Y libros asociados también que tengo para que se entienda desde una proyección más amplia esta idea, ¿ya? Recuerda que el Hermes Trismegisto dijo, la cárcel es mental. Entonces la gente, ¿por qué está secuestrada de los arcontes? Con las ideas, con la palabrita de los temores, los miedos. Imagínate, la persona está pensando en el momento de su muerte, que se va a dejar este mundo, pero no entendiendo que él no está muriendo. Él es eterno, soy eterno. Entonces tu cuerpo nada más dejas como un vestido nada más. Entonces, ¿por qué me voy a atemorizar de la muerte yo? Yo no temo la muerte porque no estoy muriendo, estoy cambiándome de cuerpo nada más. Estoy evolucionando. Entonces, si le entiendes desde ese enfoque, ¿tú crees que me va a preocupar el momento en que ya tengo que pasar a la otra esfera? No. El miedo te inyecta nada más los maestros de la cuarta dimensión. Entonces tú tienes que empezar ya a conectarte en la quinta dimensión, libre de los miedos, de los temores. Recuerda que las enfermedades también vienen por los temores. Y hemos hablado muchas veces que cuando la persona vive llena de temor por diversos factores, porque le va a dejar su pareja, porque no va a tener dinero, porque va a morir, etcétera, por cualquier falencia, va a tener un miedo y va a empezar a producir la hormona de cortisol en demasía, y lo que va a suceder es va a empezar a autointoxicarse, a envenenarse, y eso le va a dar problemas gástricos, problemas de la piel, problemas de los huesos, hasta demencia, y a la larga puede conducirle al cáncer por el miedo nada más, o el miedo porque te inyectó tu médico. Tu médico quizás te dijo, señora, tienes cáncer, y sabiendo que todos tenemos cáncer, yo tengo cáncer, todo el mundo, pero a esa persona le atemorizan indicando que tiene cáncer, pero esa persona no entendió, como es baja de conciencia, que todos tienen cáncer.
Entonces yo digo, yo tengo cáncer, Señor, ¿cómo me va a atemorizar a mí? Imagina, si mi cuerpo fallece, este cuerpo perece, que es breve, y yo soy un ser eterno, ¿cómo me voy a atemorizar yo? ¿Cierto? Ese doctor no tiene el poder tampoco para intimidarme a mí. Entonces, eso es estar inmune al miedo, entender que tú eres un ser eterno, tú eres una conciencia eterna, tú eres un Dios, el fractal de Dios, el mismo Dios en realidad. ¿Ya? Si hay consultas allí para ir a apuntar al tema ya que estamos queriendo tratar sobre la granja planetaria y la rueda de Sansara. Bueno, ahora sí vamos a continuar entonces con el tema. Ya. Y saludos para los que van ingresando ahí, las damas, los caballeros que van iniciando sobre este tema. Entendemos primeramente que cuando la persona nace acá en la tierra, está viniendo al infierno, ¿ya? Al infierno, que es la dualidad, tiempos buenos, tiempos malos, dolor, amor, enfermedades, salud. Esa es la dualidad, el infierno. Este es el infierno que tanto nos hablaron las religiones. Las personas están esperando ir al infierno, pero ya estás viviendo en el infierno. El cristiano dice, no, Señor, el cáncer no es una enfermedad, solo falta de vitaminas B12. Exactamente, falta de nutrientes es el cáncer. Pero en realidad todos tenemos cáncer porque todos estamos evolucionando, estamos cada día cambiando nuestras células. ¿Cierto? Todos los días. Es como la serpiente, imagínate, cambia de piel. El cuerpo humano también está cambiando de células constantemente. Entonces, las células muertas, viejas, ya que pasaron su tiempo, el cuerpo tiene que extirparlo, autoeliminarlo y te quedas con células nuevas, independiente de la edad. Entonces, el cáncer es una célula muerta. Y cáncer grave, esa enfermedad, es cuando la persona no tiene los nutrientes específicos, no puede desechar a esa célula muerta y se convierte en un tumor después y empieza a emanar un líquido que empieza a también hacer daño a las otras células, tal como una manzana podrida que empieza a contaminar a las restas de manzanas, ¿cierto? Es igual el cáncer, ¿ya? Cada célula muerta es un cáncer, pero si el cuerpo está saludable lo va a autoeliminar y está débil, su sistema inmune no lo va a poder eliminar y por lo tanto va a iniciar el cáncer. Eso es el cáncer, no es una enfermedad. Hay que tenerlo bien claro. Yo he conocido personas que han vivido con un temor, más bien el miedo los mató. No el cáncer, el miedo los mató. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ir al tema específico. Gracias por compartir ahí información, Lucy Demer, sobre el cáncer, ¿ya? Que no es una enfermedad, hay que tener bien claro. Eso es una inducción nada más de los maestros de la cuarta dimensión. Los maestros de la cuarta dimensión también son los médicos que te llevan a atemorizarte. También son los médicos, no solo los religiosos, los médicos también. Ya por eso hay que poder ver de cómo se manipula este sistema con un engranaje tan grande. Médicos, políticos, medios de comunicación que son los periodistas que te hablan de temores, etcétera, ¿ya? Saludo para Yeshu Warok, un tibero. Saludo muy grande, maestro, donde te encuentres. Un saludo muy grande. Perfecto. Sabemos que cuando la persona, el bebé que va a reencarnarse, ya lo ha dictado un decreto el Tribunal Celeste que se conoce en la Torá. Ya el Tribunal Celeste o el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo lo conocen los cristianos. Hay un Tribunal de Cristo que todo se va a pagar, los pecados, las condenas. Ellos lo dicen, ¿cierto? El judaísmo, la Kabbalah le conocen como el Tribunal Celeste, que es lo mismo, pero lo cambian de nombre nada más para verse más sofisticados, etcétera, ¿ya? Es lo mismo. Entonces la persona cuando muere, se presenta a ese Tribunal Celeste, le dan un decreto, a ese ser dormido le dan un decreto y se reencarna. Se reencarna en una nueva madre. Nace, pero ya está decretado en qué carta astral va a nacer. Si de repente va a nacer como Géminis, como alguna de las tribus de Israel. Ya le conocen como las tribus de Israel también, porque las tribus de Israel, que son 13 en realidad, pero le conocen como 12 nada más, son las 13 cartas astrales. Desde Aries hasta la última carta astral.
Por ejemplo, de repente usted es Leo, de repente usted es Géminis o Acuario, etcétera. Según esa carta astral te han decretado. No exactamente igual como todos los acuarianos si eres Acuario, pero van apuntando a lo mismo. Va a depender también de tu fecha de nacimiento, de tu nombre, dónde vas en qué lugar vas a nacer, etcétera. Todo está decretado, por eso se dice, ¿eh? Por eso el Tribunal de Cristo decreta todo allí. La persona nace y viene al propio infierno, a la tierra, a vivir en esta dualidad. Guerras, muertes, amor, se casa, sufre, muchas veces le deja el marido, el esposo, mueren sus hijos. Ese es el infierno. Muchas personas siguen esperando el infierno, que Dios les va a castigar, pero ya están en el infierno viviendo. Ya están viviendo en el infierno. Ese es un punto importante entender. Este es el verdadero infierno, este es el lugar de Tikkun. Más bien tienes que salir de este infierno, que es mental. Que es mental, inyectado por los dogmas de tu libro sagrado. Si naciste como cristiano, ya está inyectado ese dogma en tu iglesia y los pastores son los maestros de la cuarta dimensión que te van a seguir inyectándote más temor. En el judaísmo lo mismo, te van a seguir inyectando. Y si es cabalista, dicen, no, la cabalá no es religión, señor. Te van a decir, no, ya no es religión, ya no. Eso es sabiduría de Dios, sabiduría de Hashem, te van a decir. No, también es un dogma la cabalá. Recuerda que dentro de la cabalá también hay un tikkun. Su dogma es el tikkun, que tú tienes que pagar, porque en tu vida pasada hiciste algo mal, entonces vienes a pagar, a sufrir en este castigo acá. Y tienes que liberarte a través de sufrimientos, a través de dolores. Esa es la Kabbalah, ¿ya? Desde la perspectiva judía me refiero, porque Kabbalah significa también, Kabbalah significa recibir una información. Ahora, si yo recibo una información más avanzada, donde ya entiendo que no tengo ningún tikkun, ningún karma, entonces, por lo tanto, es una información donde estoy libre de dogmas. Yo creo mi propia realidad, porque tú, yo, todos somos Dios. Y que yo voy a seguir compartiendo información sobre ese tema de Dios, ya que ya tengo preparados videos en YouTube, que voy a compartir acá también en Facebook para que se aclare las dudas, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, aclarado ese tema, las personas se reencarnan en la tierra, vienen a sufrir en el infierno, en el castigo, por el tribunal de Cristo, si eres cristiano, y por el tribunal celeste, si eres cabalista. Entonces lo mismo, ¿ya? Solamente palabras más sofisticadas que utiliza el cabalista. Empieza a vivir, ¿y qué pasa? Después de sufrir toda esta situación de caos, llega el momento de fallecer. Punto importante aclarar, no existe la muerte. Es una gran mentira, es una ilusión. El cuerpo sí, nuevamente reitero, pero no existe la muerte, porque tú eres eterno. Entonces empieza a vivir esta situación y llega el día de tu muerte, y acá el libro nos menciona que en ese momento que la persona sale de su cuerpo, su energía etérea, alma, espíritu, como le quieras llamar, va a depender de la religión que estés, o la filosofía lo vas a entender con un sinónimo. Entonces sale esa energía etérea, que no se crea ni se destruye, solo evoluciona esa energía, que eres tú en realidad, no el cuerpo es breve. ¿Y qué va a pasar? Va a salir y va a aparecer un túnel blanco. Según este libro y según muchas filosofías, te vas a presentar a un túnel blanco. ¿Y qué hacer? Un ser despierto. Una persona despierta, como tú, como los que estamos nosotros ya tratando de liberarnos de esta cárcel 3D, ¿qué va a pasar? Quizá estemos yendo a ese túnel blanco. Entonces, como nosotros ya entendemos que ese lugar donde te vas a ir nuevamente y te van a querer reencarnar en una madre, en una cultura específica, pero previo antes se va a presentar el arconte allí, vestido quizás de Jesús. Si eres cristiano, se va a vestir como Jesús, pero no es que sea Jesús, sino que es el arconte que se vistió de Jesús. Ellos se disfrazan nada más. Y si tú eres cabalista, se va a presentar como Moshe. Imagínate, se presenta como Moshe. Y si eres del musulmán, se va a presentar como Alá, como un profeta de Alá, o como si eres hinduista, se va a presentar como un gran genio del hinduismo, etc. Se va a presentar y te va a mostrar una pantalla cósmica ahí, donde te va a detallar exactamente qué hiciste, qué no hiciste dentro de tu vida. Si viviste 70 años, si viviste 3 años, durante esos 3 años que viviste, te va a mostrar, mira, esto hiciste bien, esto hiciste mal, tienes un tikkun que pagar, un karma, de acuerdo a su lenguaje te va a hablar, según este libro nos indica ya.
de acuerdo a tu lenguaje, te va a decir, y la persona como está dormida va a aceptar ese tikkun, va a pensar que es Jesús. ¿Por qué lo tenía endiosado Jesús? Va a decir, este es mi Dios Jesús. ¿Tú crees que le va a decir, no, Jesús, estás mal, equivocado? No, porque él está sumiso ante ese Dios. Sí, saludo para Elizabeth Zárate. El alma nunca muere, solo cambia de cuerpo. Exactamente. Exactamente, Elizabeth Zárate. Ya, ahí ya entendimos ya en esa parte una de las despiertas. Entonces, sabemos, saludo también para Giovanna González Guayamí, que está observando allí, visualizando la transmisión. Un saludo muy especial para la promoción allí. Bueno, entendemos que esos arcontes en la religión le llaman demonio, ¿ya? Algunos cristianos lo llaman como diablo, Satanás. Son sinónimos nada más. Hay que entender, porque muchas personas van a decir, no, eso no, ¿cómo que arconte, señor? ¿Qué es arconte? Arcontes son los demonios. Algunos le conocen como sucubus, incubus. Otros le llaman como chuyachaquis. Acá en esta parte de Perú lo conocen como chuyachaki en términos quechua, ¿ya? Términos quechua, chuyachaki. Independiente del idioma que hables, la cultura, recuerda que antes todo el idioma era uno. Después se crearon los 70 idiomas. Entonces, por eso, la misma palabra, que significa lo mismo, sino que por eso no se entienden. Por eso hablamos del tribunal de Cristo y tribunal celeste. El cabalista dice que tribunal de celeste. El cristiano dice tribunal de Cristo. Pero es lo mismo. Solo que como no lo pueden asociar, concatenar las ideas, se complican ellos. Se complican. Importante entonces entender que nosotros no morimos. Entonces te presentas a ese tribunal de los arcontes, que se vistió, si eres cristiano, de Jesús, y te va a decir, mira, ve, si vivió 3 años nada más, imagínate, nació y vivió 3 años, corta vida, en esos 3 años no pagaste un tikkun, Señor, te va a decir. Tú no pagaste un tikkun, tú no pagaste tu karma, entonces tienes que volver a reencarnarte. Y como esa persona ha estado tan sumisa en la religión, exactamente, maestro Yeshua, sí. Como necesariamente esa persona estaba tan instalada a los dogmas de la religión en su mente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese momento? Ese niño que murió de 3 años, nuevamente le van a hacer reencarnar. Pero él está dormido. Él nuevamente vuelve a la granja, a la tierra, con la conciencia 3D. Vuelve a la tierra. ¿Y qué pasa? Ahora una persona que vive 70 años, que vivió un infierno acá, guerras, muertes, imagínate si vivía en un lugar donde no había guerras, pero su esposo era borracho, un alcohólico. Su esposo era un borracho alcohólico, le dejó abandonado con los hijos, ella sufrió sin dinero, como para mandarle a estudiar a los hijos, etc. Ya vivió un infierno esa dama, que le abandonó a su esposo. Muere a los 70 años, pero como ella ha sido tan adepta al catolicismo, se le va a presentar Jesús y va a decir, bueno, Jesús, aquí está mi Dios. Entonces, Jesús es mi Dios y me está diciendo que tengo que hacer algo y lo voy a cumplir. Porque está instalado en su mente, en esa alma primigenia está instalada, porque no se ha liberado todavía de la cárcel, y nuevamente se reencarna. Vuelve a la granja, a la rueda de Sansara, interminable. Nuevamente está volviendo al infierno. A lo que dicen los cristianos, irás al infierno. Al infierno está yendo porque no conoce la verdad. ¿Ya? Porque no conoce la verdad, está yendo al infierno nuevamente. Ahora, algo importante que aclarar acá. Algo importante que aclarar. 3 puntos importantes. Nos dice acá, vamos a seguir detallando en otras transmisiones, pero quiero dar la parte de la parte principal del inicio de este libro, ¿ya? Porque es largo el libro, no le vamos a dar en una transmisión nada más. Poco a poco vamos a seguir dando información. Uno de ellos es, en el momento que te presentas tu alma sale de tu cuerpo, se va a ir al túnel blanco. ¿Qué tienes que hacer? No irte al túnel blanco, irte por el lado contrario. Porque recuerda que el mundo 3D está invertido. En este mundo 3D está el infierno, tiempos buenos, tiempos malos. En el mundo real, en el mundo del primigenio, es solamente el amor, la unidad. No hay castigos, no hay muerte, no hay dolor, solo el amor. Esa es la verdad absoluta, ¿ya? El amor del mundo primigenio, 5ª dimensión. Entonces, si tú estás yéndote nuevamente a ese túnel blanco, ya sabes que estás yéndote nuevamente para reinsertarte en el túnel de Sansara, en la rueda de Sansara. ¿Qué tienes que hacer? Ir por el lugar contrario, porque el mundo está invertido. La verdad es el amor nada más. Pero en este mundo no se practica el amor.
el sistema que practica, el caos. Dios manda a matar, Dios manda a destruir, Dios creó las enfermedades. Ese es el Dios de este sistema arcóntico, ¿ya? Pero la verdad más avanzada del Dios de la luz primigenia es el puro amor. Entonces no tienes que ir por ese túnel blanco. Aquí nos indica el primer punto: no permitir... Sí, ya, vamos a iniciar nuevamente entonces, ¿ya? Número 1, no permitir la sedación al morir, sino morir consciente. Se puede analgesiar para el dolor, pero no sedarse químicamente. Hace poco, por ejemplo, estaba hablando que hay muchas personas que han optado por la eutanasia. Han escuchado que artistas, personas que ya están sufriendo por mucho tiempo con el cáncer o con diversas enfermedades, esas personas que sufren con el cáncer y con todo ello están parasitados con las enfermedades, ¿ya? Con el dolor, con el caos. Claro, como Lucy ahí me dice, los bebés reencarnan. De hecho, sí, si muere de 1 año vuelve a reencarnar, porque recuerda que ese cuerpo, ese avatar, no es la persona, no es la alma etérea de ese ser, sino que el cuerpo nada más es el envase. Entonces, nuevamente se presenta el túnel blanco y se reencarna, ¿ya? Lucy Demer, el cuerpo. Lucy Demer, el bebé, se reencarna nuevamente, ¿ya? Entonces, al momento de presentarte al túnel blanco, ¿qué tienes que hacer? Tú ir de manera contraria. Presentarte, acá nos dice, irte a la luz primigenia o a la fuente creadora, verdadera, donde es el puro amor, donde no hay ningún tribunal, porque no tienen que juzgarte de nada. Se dice acá, no permitir la sedación al morir, sino morir consciente. Se puede analgesiar para el dolor, pero no sedar o dormir químicamente. Hemos estado hablando, por ejemplo, hace poco sobre la eutanasia. Hay muchas personas que practican la eutanasia por el dolor de las diversas enfermedades, pero no debes hacer eso, porque te inducen a morir y pierdes la conciencia. En ese momento de perder la conciencia, te cautiva al momento de presentarte al túnel blanco y te toman prisionero nuevamente estos arcontes y nuevamente vas a volver al infierno, es decir, esta rueda de Sansara, a la 3D. Entonces, ¿qué hacer? A lo sumo, dice acá en esta enseñanza, si sientes mucho dolor en el momento de morir de repente por un accidente, por alguna enfermedad, analgésicos potentes para que adormezcan tu cuerpo, porque el alma no siente dolor por alguna enfermedad. Lo que siente dolor es el cuerpo físico, el avatar. El alma no. Tú tienes que morir consciente. Ejemplos. Voy a poner... Hace buen tiempo leí el tema de un libro, de un Midrash, donde nos indica que Moisés, cuando tuvo una lucha antes de entrar a la tierra prometida, tuvo una lucha con el mismo Hashem, ¿ya? Tuvo una lucha con Hashem, dice, con el Dios de la Torá. Tuvo una lucha. Lo quería llevar su alma. A la rueda de Sansara lo quería llevar. Entonces, él tuvo que lidiar y vino a ayudarle una entidad también del bien, dice. Tuvo una lucha ahí, pero él murió meditando. Moshe murió meditando. Moshe sabía que es inmortal, que su cuerpo no muere, pero para entender en términos de la religión o términos de las personas que todavía no entienden este nivel 5D, les digo que él dejó su cuerpo meditando. ¿Tú qué puedes hacer? Utilizar el poder de la palabra, el mantra. Imagínate decir, soy un ser inmortal, estoy en paz, soy feliz. O estás visualizando los eventos que pasaste con tu familia, de amor, de unidad, etc. Imagínate. Pensar en ese momento que estás falleciendo. O sea que dejando este cuerpo ya, pero no vivir ese dolor, pero te inyectas analgésicos para que no sientas un dolor si estás muriéndote por un accidente. O si estás falleciendo por una enfermedad terminal, pero no llegar a la eutanasia. No llegar a la eutanasia, porque allí tú pierdes tu conciencia y nuevamente reingresas a la rueda de Sansara. Es decir, vuelves al infierno, a lo que conocen las religiones. Ese es el infierno de las religiones. Sino que no nos dicen, los pastores no te van a contar esto, porque imagínate, estarían yendo contra su religión. Su religión quieren inventarte muchas fábulas, muchos mitos para mantenerte engañado. ¿Ya? Entonces, primer punto, no morir en el momento que vas a dejar este mundo 3D, no utilizar la eutanasia. Y dejar este cuerpo meditando tal como Moisés.
cuando tuvo que entrar a la tierra prometida y ese Dios no le dejó entrar, él murió meditando. Y es fácil meditar. Hay gente que se complica. ¿Qué es meditación? ¿Necesito un maestro para meditar? No, señor. Meditar es utilizar un mantra, oraciones. Algunos le conocen como oración, otros le conocen como mantra, otros le conocen como meditación, otros le conocen como rezo, que es lo mismo, sino que son diferentes palabras para confundirte. Por eso se habla que Babel significa confusión. Cuando surge el momento de Babel, que antes era uno todo, todos entendían esa capacidad avanzada de sabiduría, pero después se divide las conciencias y surge 70 lenguas. Por eso las personas, cuando tú le hablas de rezo, le hablas de oración, de meditar, de mantras, no lo entienden, no pueden unir esas ideas. Es lo mismo, Señor. Tú puedes, oración significa un conjunto de palabras, tú repites, mantra, oración, visualizas ese evento con la palabra. En paz, mueres en paz, tal como Moshe lo hizo. Él se rebeló ante Dios de la Torá, Moshe, por eso no le dejó entrar a la tierra prometida y lo relevó por Josué. Recuerda que murió Moshe y ocupó su puesto Josué. Ya Moshe se dice en diversos libros sumerios que él ya estaba tan molesto y harto de la situación que ese Dios le había impuesto, ese Dios conocido como Hashem o Jehová, le había impuesto que él tenía que matar a tantas personas. ¿Se acuerda del evento del becerro de oro? Donde que el mismo Moshe se unió con los levitas y tuvo que sacrificar y matar a todo, independiente que sea en su familia o no, por adorar a otro Dios, que lo conoce como el becerro de oro. Entonces Moshe tenía que matar y Moshe ya se había hartado ya. Entonces él se rebeló contra ese Dios y ese Dios mismo lo quiso tomar su cuerpo para reencarnar nuevamente en esta rueda de Sansara. Pero él murió meditando, entonces no se fue al túnel blanco. No se fue al túnel blanco, se fue por otro lado. Segundo punto, no permitir que tu cuerpo sea incinerado. ¿Por qué? O perderás las memorias y experiencias de la vida. No permitir que tu cuerpo, en algunas culturas le incineran tu cuerpo, ¿cierto? O de repente por un accidente, en algún incendio. Puede quemarse tu cuerpo. Y en ese caso ya no estarías ya, pero tú tienes que empezar a cuidarte de que no sucedan esas tragedias. Pero no dejar que te incineren porque recuerda que tu cuerpo físico, allí está impregnado todo tu historial, todas tus vivencias que tú estuviste en la tierra. Si por ejemplo te casaste tuviste una esposa, tuviste 3 hijos, de repente hiciste algo malo, bueno, todo está programado y decretado en tu cuerpo físico. Entonces al quemarlo se desintegra esa información, se desintegra y entonces pierdes la información, esa experiencia de vida. Y como tú ya no vas a ser parte de esta rueda de Sansara, si eres despierto, ya no eres parte de la rueda de Sansara y no vas a ir al túnel blanco, sino que vas a ir a la luz primigenia. ¿Qué va a pasar? Eso te va a servir como información, como experiencia de vida. Como experiencia de vida para enseñar a otros, como maestro. O para ti mismo te va a servir esa experiencia. Imagínate que viviste en este mundo 3D, vistes personas que violaban, que mataban, o sufriste un dolor de cierta enfermedad, y tú vas con esa experiencia a otros mundos, entonces vas a entender que la tierra es el verdadero infierno, que viviste episodios de enfermedades acá, o que tu esposo te dejó y te quedaste con 8 o 5 hijos a mantenerlos solo, eso es un verdadero infierno, ¿cierto? Entonces el segundo punto es no permitir que tu cuerpo sea incinerado, sino que ir con toda esa información, punto importante, a el otro mundo. Y el tercer punto que nos muestra este libro, La Granja Planetaria, no ir por el túnel de luz tras morir, de lo que hemos estado hablando muchas veces, no ir tras el túnel de luz tras morir. Ya entendemos que no morimos nosotros, sino que dejamos este cuerpo nada más, pero para que se entienda hablamos morir, ¿ya? Desde la idea 3D. Sino escapar en dirección contraria, decretando, hablando. Como tu conciencia no muere, mentalmente tú estás hablando, como lo hizo Moshe. Recuerda que Moshe iba dejando ya su avatar, su cuerpo, él iba decretando, ¿ya? Decretando grandeza, liberándose de su Dios, es decir, de ese Dios falso, liberándose y entendiendo que es la luz primigenia, el amor, la luz infinita, que es la eternidad.
Tú eres la eternidad, nunca mueres, ¿ya? Ir en dirección contraria, decretando ir hacia la fuente creadora. Recuerda que tu palabra son decretos. Y cuando los arcontes o los seres de la oscuridad escuchan esos decretos, ellos van a saber, no nos podemos meter con esta persona, está despierta. Entonces ya no tienen poder sobre ti. Y te vas libre. Tampoco debes aceptar contratos de ninguna clase si te atrapan. Entonces acá está claro. Si llegan a atraparte por alguna duda, de repente esa alma no está tan despierta, pero para ello le estamos dando a conocer esta información ahora, no está tan despierta, y le llegan a atrapar los arcontes, justo cuando se va a presentar al túnel blanco, y te van a querer ellos hacer un nuevo decreto, o un nuevo contrato. Mira, el contrato va a ser, te van a mostrar en la pantalla cósmica ahí, tal como un proyector, que te muestran toda la imagen, escrita, te van a decir, mira, acá está grabado, señor, que tú bueno, imagínate que la persona vivió de 0 hasta 70 años. Tú viviste hasta 70 años, pero a los 20 años mataste a alguien, o violaste a alguien, o robaste. Entonces tú tienes un ticún, señor, una falla allí. Tienes que volver a la rueda de Sansara a pagar ese castigo. Te van a decir ellos. ¿Cierto? Te van a decir. Entonces tú lo que tienes que hacer es, en ese momento, no aceptar ese contrato o esa culpa. No aceptar. Porque eso, lo que hiciste tú, no fuiste tú, sino que fue una manipulación que ellos te llevaron porque los arcontes se instalaron en tu cuerpo y ellos te indujeron a hacer lo malo. No eres tú. Recuerda que el cuerpo humano, si nos vamos por ejemplo a la Biblia cristiana, a un cuerpo físico le pueden entrar muchos dibuks. En la Kabbalah se conoce como dibuks o almas errantes, ¿ya? Almas errantes. Algunos le conocen demonios que ingresan a su cuerpo. En el evento, por ejemplo, de los demonios endemoniado gadareno, los que han leído, a un cerdo se lo entraron muchas almas. Muchas almas, ¿ya? Pero almas dibut o almas errantes que en su vida pasada esas almas eran dañinas. Algunos le conocen como demonio. Dañina me refiero que tenían muchos vicios en su vida. Por ejemplo, eran drogadictos, alcohólicos, violadores, que mataban bebés y violaban. Esa era su adicción de esas almas errantes. Y hay personas en su vida que como no conocen la verdad, ellos mueren con todos esos vicios. Y ellos también se presentan al túnel blanco, y lo que va a pasar es que van al tribunal celeste que le conocen en la Biblia, el tribunal celeste que le dicen en la Biblia, le van a decir, espera un poco, todavía no hay un cuerpo físico que te hemos dado a ti. Así que vas a empezar a vagar en la tierra por un tiempo, para que esperes ese cuerpo donde reencarnarte. Por lo tanto, vas a ir a hacer ciertos trabajos en la tierra. Y le van a ver que esa persona, por ejemplo, le gustaba ciertos vicios. Eso va a ser su decreto. Y por eso va a ir a vagar en la tierra, esas almas, y se van a entrar en otros cuerpos. Y al entrar en otros cuerpos, le va a inducir. Eso se llama dibug, ¿ya? O almas errantes, que ingresan tal como el endemoniado gadareno y te van a influenciar a matar, a robar. Y si era drogadicto esa alma, se va a entrar a inducirte a que te drogues. Hay personas, por ejemplo, que son sanas normalmente y después se vuelven viciosos en la droga, o se vuelven adictos al alcohol y de repente toman diariamente y ya no pueden volver a la normalidad, a ser personas de bien. Esos son que se le entraron a su cuerpo dibug, los demonios que hacen su trabajo, las personas errantes. Entonces, en el momento que ellos te van a tomar preso en ese túnel blanco, te van a decir, señor, tú tienes un tikkun, un karma, tú mataste, pero si tú no entiendes esta verdad que te estoy dando a conocer, que lo que te influenciaron fueron los demonios, los dibuk, a hacer lo malo, no fuiste tú, vas a aceptar, sí señor, yo pequé, yo fallé, yo soy pecador, tal como dicen los cristianos, yo soy pecador, dice, ¿cierto? No, yo soy pecador, solo la sangre de Cristo me salva. Ellos no entendieron que esta idea, no entendieron esta profundidad de la sabiduría.
No entendieron la profundidad de la sabiduría. Entonces, por lo tanto, al no entender esta profundidad de la sabiduría, van a aceptar al tribunal celeste ese castigo, diciendo que mataron, diciendo que violaron, pero ellos no fueron manipulados nada más. El ser despierto ya no va a dejarse atrapar a aceptar ningún contrato para venir a la tierra a pagar un ticún. Y desde ahora tú puedes hacerlo, desde ahora ya, ahora mismo que estás despierto y con este cuerpo físico, tú aceptas que no hay ningún ticún. Entonces si algo malo hice en el pasado, no existe ya. Pasado no existe, presente nada más existe. Entonces tú no tienes que vibrar en culpas, en miedos, en temores, o visualizando un futuro que te va a venir un infierno, no, porque el infierno ya sabemos cuál es. Desde una visión avanzada de la quinta dimensión, no religiosa, la religión lo invirtió la verdad, diciéndote, no, que si tú no sirves a Cristo, si no haces tal cosa, lo que te dice la Biblia, ya, directo al infierno. Pero desde otra perspectiva errónea, te lo dijeron, ¿ya? Perfecto. Hasta ahí terminamos con esta parte. Vamos a responder allí a Jorge Luis. Jorge Luis nos dice: saludos, una vez se incendió una buceta y allí iba una señora que era muy mala. Decían que hacía brujería y fue la única que se quemó. Imagínate qué historia, Jorge. Bueno, esa mujer, de hecho, que nuevamente volvió a la rueda de Sansara, porque ella, como estaba tan impregnada en la brujería, porque recuerda que religión es lo mismo que brujería, las religiones también son brujería, ¿ya? Hemos hablado muchas veces de la Kabbalah, de la religión cristiana también brujería, porque ellos aceptan a la muerte de Cristo como salvación. Entonces, las personas que también son brujos, ellos vuelven a la rueda de Sansara, porque ellos sirven al Dios, al Satán también. Pero las personas que no practican ni brujería, ni religiones, ni nada de ello, sabe que es un ser libre, sabe que es un ser luz primigenia que no tiene que vengarse de nadie, porque el brujo vive en pura venganza. El brujo hace ciertos sacrificios, ciertos sacrificios ¿para qué? Para que supuestamente ese ser lo bendiga. ¿Ya? Una pregunta, ya, ahí respondido ya Jorge Luis, según esta consulta, ¿ya? Ahora nos vamos, por ejemplo, a responder a Lucy Demer, nos pregunta: ¿y Dios dónde estaría? Primer punto, para algunos amigos que están allí, hay que entender que Dios no es un individuo, ¿ya? No es un individuo, Dios es una conciencia. Conciencia de amor, es una energía. Dios es una energía que está impregnado en todo. Tú eres Dios, una planta es Dios, cualquier de los elementos. Ahora hay que entender que un Dios, muchos son dioses en evolución, porque Dios está compuesto de los 4 elementos. La materia prima, fuego, agua, aire y tierra. Y para que sea un Dios en su totalidad, tendría que estar insertado el 5.º elemento, el amor. Esos 5 elementos, fuego, agua, aire y tierra, y el amor. Entonces esa persona que está en el amor, ese es un verdadero Dios. La persona todavía que no está completa con el amor, es un Dios negativo o de baja vibración, Dios conciencia negativa. Así es, Angélica, Dios es una conciencia, una planta es Dios, que es el ingrediente, el éter en su totalidad. El éter significa los 5 elementos, amor, fuego, agua, aire y tierra. Eso es. Entonces, si al decir ¿dónde está Dios?, la persona religiosa va a decir ¿Dios dónde está? Le va a buscar como va a buscar a un individuo. Bueno, quizás Dios es Jesús. Bueno, Dios es Jesús, pero es el fragmento de ese Dios total, como personaje histórico, pero tú eres Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú buscándole a Dios? La luz primigenia, ir tras el amor, no ir tras de ese lugar donde hay un tribunal, donde te va a culpar, donde te va a decretar castigos, odio, guerra. Esa es la conciencia oscura que le conoces como Satán. No tienes que ir a esa luz falsa, ¿ya? A esa luz falsa que se creó en Génesis. Por ejemplo, en Génesis dice que se creó al primer día la luz, que es la luz falsa, y la oscuridad. Ahí se crea la dualidad, el amor y el odio. El amor, por ejemplo, cuando se casa una persona con su pareja, todo es amor, ¿cierto? Y llega el momento que ya se aburren, se pelean, le deja con 8 hijos.
sufriendo en el infierno la mujer está en el infierno. El hombre vuelve a los vicios con las mujeres y después sufre por amor, también está en el infierno el hombre. Ese es el infierno. Y Dios es la conciencia. Entonces, la conciencia primigenia que tú ya conoces, tienes que ir tras de Dios, pero donde no te van a culpar, porque tú no eres culpable de nada, sino que te indujeron a caer en ese error como raza humana para alimentarse de ese dolor, de ese adrenocromo que se alimentan esos arcontes. O sea, la persona vendría a ser un títere nada más. No es que la persona sea mala. El humano no es malo, en realidad, no es malo. No es malo ni bueno. El ser humano es un ser de luz, empatía, armonía. Pero ¿qué pasa? Ya hemos mencionado hace poco que los arcontes tienen decretados almas errantes o dibug, o algunos le conocen como espíritus que vagan en la tierra, etc. Ellos van y utilizan cuerpos de seres humanos para inducirles a los vicios, a las drogas, al alcohol, al asesinato en serie, al poder del dinero, etc. Al poder del dinero, al ego, le instalan egos. Entonces esa persona cae en ese juego y empieza de repente a hacer daño a muchos humanos. Pero él no es, se dejó inducir en este mundo de confusión. En este mundo de confusión. Elizabeth Zárate. Excelente. Después de haber respondido a Lucy Dever ya, excelente. Elizabeth, una consulta excelente me estás haciendo. ¿Algún día se acabará esta rueda de Sansara? No se va a acabar, no se va a acabar. ¿Por qué? Te voy a responder. En términos físicos, ¿se va a acabar el sistema educativo algún día? No. ¿Se va a acabar de nacer humanos en algún día? No. Porque recuerda, los adultos terminan su carrera de estudiar en el sistema educativo, nacen nuevos niños. Entonces nuevamente ingresan a la rueda de Sansara, que es el sistema educativo. Kinder, primaria, secundaria, siguen creciendo y nuevamente ingresan nuevos niños. Esa es la rueda de Sansara, sistema educativo. El sistema espiritual 3D también va a ser eterno, porque los arcontes van a querer peones y para eso quieren mantener dormido a la humanidad. Siempre va a haber peones y los despiertos van a ser pocos, y por eso ellos luchan y preparan grandes genios dentro de la cuarta dimensión. Por eso ustedes ven genios de la Kabbalah, genios de las religiones, y concatenados todavía con los medios de comunicación, con los periodistas, con los grandes genios de la guerra, grandes genios de la salud, todos ellos unidos como un engranaje para dominarte, secuestrar tu mente. Están con los grandes genios. Usted ve genios de la Kabbalah, genios del hinduismo, del budismo, etc. Y si no te preparas, te van a controlar, te van a someter. Si no te despiertas, me refiero. Si no te despiertas. Entonces, eso no se va a acabar, la rueda de Sansara. Esto va a continuar, porque siempre va a haber dormidos, siempre va a haber peones para alimentar a esos dioses conocidos como Yuge Bajé. Pero tú que ya estás despertando, ya entiendes que eres Dios tú, entonces ¿por qué vas a caer en el juego de la Matrix nuevamente? Ya no. Te liberas, vas tras el verdadero Dios, que es esa conciencia de amor, de luz, y ya no vas a ser el títere nuevamente de reencarnarte acá, y que cuando un religioso te dice, mira, tenemos que volver a ocupar nuevamente la tierra prometida, y imagínate, naces con un karma de que tú vas a ser un militar y vas a ir a luchar en nombre de Dios a destruir a otros países por tu religión. Y la persona lo va a hacer, se va a reencarnar con ese decreto. Y mayormente los que están decretados para seres de guerra son los Aries. Los Aries son la carta astral de fuego. De fuego. Ellos son los seres de fuego. Y los escorpios también. Los escorpios son seres de guerra. Si usted mira su carta astral, ellos están decretados para guerra. Entonces, mayormente los escorpianos, los arianos, ellos son los que vienen con un decreto para ser los soldados de esta rueda de Sansara, ir a luchar en nombre de ese Dios a matar a otros seres. La Inquisición, imagínate, soldados de guerra de ellos, para que al momento de morir tantas personas, sufrir castigos, odio, eso era una energía de alimentación a sus arcontes. Entonces,
La rueda de samsara no puede desaparecer, si no se va a desaparecer. Lo que nos vamos a desaparecer somos los despiertos de esa rueda de samsara. Entonces vamos a despertar en la quinta dimensión ya como seres de amor, de luz. Y actualmente no tenemos que morir, no tienes que dejar este cuerpo. Actualmente ya tú puedes despertar y ser un ser de luz. ¿Ya? Y ser un ser de luz. Ya no tienes necesariamente que esperar dejar este cuerpo. Un consejo, una recomendación, romper decretos. Ahora, en este momento, de repente tienes un decreto, si has sido cristiano tienes un decreto o un contrato arcóntico con el Dios Jesús, en donde te bautizaste, entonces ese arconte te va a tener atrapado. ¿Qué tienes que hacer? Hacer un decreto, una oración de liberación. Por ejemplo, puedes decir, desde hoy, pones la fecha de el momento que soy, la hora exacta, pones también la hora. Y tú lo escribes, lo repites. Pones tu nombre exacto, tu nombre lo que es con apellidos y todo exactamente. Pones la fecha, la hora. Yo Juan Jesús, un ejemplo. Y su apellido. El día, la fecha, la hora. Y te acuerdas también el contrato que hiciste. Entonces tú lo repites en voz alta. Lo repites y dices, yo rompo este contrato con esta energía oscura. Vaya a ser con el bautizo y si hiciste un Brit Milá, si antes hacías Shabbat, rompes ese decreto con ese ser arcóntico del Shabbat. Por lo tanto, empiezas a ser libre. Eso hice yo. Me liberé de tantos arcontes, de tanta seres de la oscuridad. Entonces mi mundo empezó a cambiar. Empecé a vivir en paz, en tranquilidad, saludable. El entorno de mi familia también empezó a vivir en paz. Ya no venían esos tiempos buenos y malos, sino que más bien evolucionando cada vez de amor en amor y de mejor en mejor. ¿Se da cuenta? Diferente el 3D dice, no, tiempos buenos y tiempos malos. Quinto D, vas ascendiendo en la escalera de amor en amor, de mejor en mejor, de perfección en perfección, ya no lo malo. Por eso tienes que romper contratos con esos arcontes, si aún todavía tienes con esa energía del Shabbat. Por ejemplo, los que practican el Shabbat dicen, no, la novia del Shabbat tienen que recibir a la novia del Shabbat, desciende el sol ya el día viernes, le esperan a la novia del Shabbat, enciende las velas, y viene esa novia del Shabbat que es un arconte, viene a controlar ese día. Y le tienen enceguecido a la persona. Ahora, esta información no lo va a entender un religioso, un cabalista no lo va a entender, va a decir que esta persona está mal. ¿Ya? Porque no ha logrado entender todavía el nivel quinta dimensión o Yehidá, donde quinta dimensión Yehidá todo es uno. No hay división, es decir, todas las razas somos amor, somos unidad. El tiempo no existe, sino el ahora nada más. No existe la escasez existe en la 3D, solamente la abundancia. La salud infinita existe en ese pensamiento de la quinta dimensión que nosotros mismos vivimos. ¿Ya? Saludos entonces para Lucy Demer. Hasta allí ya les he respondido en esa parte desde la postura de estos libros que estoy leyendo, de la Granja Planetaria. También tenemos el libro, por ejemplo, de los Lemurianos y Atlantes, los Pleiadianos. Es un gran libro también que lo puedo compartir a ustedes. Entonces, para culminar, vamos a dar a conocer nuevamente esos 3 puntos que he estado mencionando, ya para culminar, y hasta la siguiente sería ya, si no hay consultas. Sí, acá lo tengo justo el libro. Ya, perfecto. 1, como recordatorio. No permitir la sedación al morir, sino morir consciente, es decir, despierto, morir despierto. Entendiendo que tú eres un ser eterno. Tú eres la luz eterna. No que estás muriendo ya. Estás vivo, siempre estás vivo. ¿Ya? Se puede analgesiar. Si tienes, por ejemplo, la persona sucedió un accidente o tiene una enfermedad terminal de cáncer, cualquier tipo de enfermedad, ¿qué puede hacer? Utilizar analgésicos para adormecer el cuerpo, pero no la conciencia. ¿Qué hay personas que hacen?
hemos estado hablando, por ejemplo, de la eutanasia. Eso te destruye tu conciencia. Entonces la persona muere y vuelve a la rueda de samsara, vuelve al infierno. 2. No permitir que tu cuerpo sea incinerado. ¿Por qué? Porque pierdes toda la información que viviste en la tierra, entonces vas a perder esa información muy valiosa para que continúes viviendo en el mundo de la armonía, del amor, que es la conciencia primigenia, que va a ser una experiencia muy importante para ayudar a otras personas, a decirle, mira, la tierra yo ya viví en la tierra y en realidad la tierra es un infierno. Guerras, muertes, dioses, cada uno tiene su propio dios, su propia cultura, en donde viven en guerras. El dios Jehová, siempre con sus pastores, sus secuaces, induce a la gente al temor del infierno, de los castigos. Dios crea las enfermedades. Imagínate todo un caos. Ese es el infierno acá en la tierra. No hay otro infierno, este es el infierno. Si entendemos esa visión, entonces tenemos que liberarnos de esta cárcel. Ahora, tú puedes venir a reencarnarte en la tierra, pero con una conciencia elevada. Ya no vas a vivir en esa frecuencia del dolor, sino en una frecuencia más elevada para ayudar a otras personas. Por ejemplo, según otros libros que estaba leyendo de los pleiadianos, hay almas muy avanzadas que ya no se reencarnaron en la Tierra, en esta 3D. Cuando hablamos de Tierra hay que hablar de los 7 continentes, nada más, porque hay otros planetas que están por la Antártida, en la Tierra hueca. Todo de forma horizontal, muchos planetas. Entonces ellos van a ir a reencarnar, esos despiertos, en otros planetas, otros planos, o otros mundos también les puedes llamar. Ahí van a ir a reencarnar, a enseñar información. Imagínate que se vayan a enseñar toda la experiencia que tú viviste acá del infierno. Que esta tierra es el infierno, tú vas a entender que la tierra es infierno, entonces te vas a ir a enseñar allá en otros planetas. Como un maestro, por tus propias vivencias. El último, tercero, para cerrar ya, no ir por el túnel de luz tras morir, ese túnel que se presenta, sino que escapar en dirección contraria, entendiendo que eres un ser libre. Ir decretando que vas a la fuente primigenia, a la luz primigenia, no a la luz falsa. Tú tienes que, el momento de decretar viene a ser orar, porque recuerda que decretar es hablar. Y orar significa conjunto de palabras. Entonces tu alma que está despierta, que no está adormecida, va decretando, hablando, que tú vas a la luz primigenia. Entonces los arcontes te van a escuchar, no van a poder tocarte. Porque en ese nivel cuando estás fuera de este cuerpo, hay un libre albedrío ya. Entonces tú vas a partir a ese lugar, a la luz primigenia, vas a empezar a ascender y vas a vivir en otros mundos, con otro cuerpo, ya no con un cuerpo 3D. Saludo para Yeshu Warok. Claro, mira, yo estaba estudiando también los libros de los gnósticos, ¿ya? De los gnósticos, y tienen buena información, pero recuerda que los gnósticos también ya están parasitados. Los gnósticos están parasitados. Entonces, en el mundo gnóstico también se infiltró los arcontes. Entonces, han manipulado la información ya. Han manipulado la información. Tú no tienes que quemar ese cuerpo porque ese cuerpo hay una información. Tiene que ser todo de forma natural. El cuerpo va a evolucionar también y va a volver a la tierra. Normalmente no tienes que quemar porque al quemar elimina la información, ¿ya? Eso es lo que menciona en este libro. Para cristalizar el alma. Claro, ellos te dan ese enfoque de ahí que con eso cristalizas el alma. Pero el alma recuerda que no le vas a cristalizar. ¿Por qué? El alma no se crea ni se destruye, ni se modifica tampoco. El alma es eterno. Eres luz y eres luz. El fuego no lo va a hacer nada, no le va a hacer ningún daño. El fuego físico me refiero. Al alma no, porque el alma es energía. Tu alma es perfecta. Tu alma es luz, es perfecta, no necesita modificaciones. El problema es que como hemos estado confundidos con este cuerpo, la gente se deja manejar por el cuerpo físico, la sabiduría del cuerpo, los deseos, de hacer el mal, de hacer el bien. Pero en realidad es neutral, el cuerpo es neutral, el libre albedrío. Tú decides lo que haces. ¿Ya? Pero sí, muy excelente aporte allí, Yeshu, sobre los gnósticos que quieren que quemen el cuerpo físico, ¿cierto?
para que se cristalice supuestamente. Entonces, no dejarse manipular e ir al túnel blanco. Y sabes que tienes que ir decretando, y decretar es orar. Orar. Pero no orar como te dice el cristiano. El cristiano dice, no, todo tiene que ser la oración en nombre de Jesús, te va a decir él. No, pues tú no tienes que orar en nombre de ningún arconte. Estamos hablando del Jesús creado por Constantino, no estamos hablando del Jesús que existió en la historia, que tuvo sus hijos, su mujer, no. Él fue un hombre de luz muy elevado, tal como tú, tal como nosotros. Y que Él te viene a enseñar sabiduría para que tú te liberes de toda esta energía negativa, nada más. El Jesús que estoy mencionando es el arconte, creado por Constantino y los judíos, ¿ya? Y ellos son el tribunal, porque se dice que tú te presentas al tribunal de Cristo. ¿Y tú crees que Cristo te vino a enjuiciar acá? El verdadero Jesús me refiero. ¿Él te viene a enjuiciar? No, es un invento nada más. Una última pregunta sobre la gran bóveda en el cual estamos experimentando en orbe, en un gran vacío universal, en una porción de tierra dentro de un gran océano de agua y tierra plana. Exactamente, maestro, sí, también. Hace poco compartido en el libro de Génesis que habla de la bóveda, viene a ser lo mismo, sinónimo de cúpula, ¿ya? De cúpula o domo, lo mismo. Que hay un domo que está encerrado, que dentro de ello, por ejemplo, para que las personas duren menos tiempos de vida, para que el cuerpo físico, porque el cuerpo físico, imagínate, anteriormente en tiempos de la Atlántida, los lemurianos vivían 300, 500 años, algunos miles de años su cuerpo físico. Entonces, para que se vuelva, tenga menos tiempo de vida el cuerpo, ¿qué hicieron? Ya no respiras nitrógeno, sino que oxígeno respiran las personas. Antes respiraban nitrógeno. Cuando no estaba el domo, se respiraba nitrógeno. Y nitrógeno tiene la capacidad de extenderte tu cuerpo de vida. Ya no se oxida tu cuerpo. La persona cuando se envejece porque se empieza a oxidar su cuerpo, sus células. No sé si has visto los equipos refrigerantes tienen nitrógeno. Y eso hace que los productos comestibles tengan una duración más larga. Porque le mantiene frío, ¿cierto? Tiene larga vida los alimentos en los lugares, en las máquinas que refrigeran. Y eso nosotros respirábamos antes. Este sistema creó dentro de esta bóveda celeste que tú mencionas o cúpula, sacó todo el nitrógeno y te indujeron a respirar oxígeno. Y el oxígeno tiene la capacidad de corroer. ¿Ya? Y por eso las personas duran menos su cuerpo, ¿ya? Es real. Por eso estamos hablando de la tierra plana. Aunque la tierra plana, la tierra también es esférica y a la vez plana. Las dos cosas son, porque la cúpula es esférica. La cúpula. Como es arriba es abajo. Tiene su esfera arriba y abajo. Y a la vez también tiene plana. La tierra es horizontal, pero la tierra corresponde a los 7 planetas, a los 7 continentes nada más, pero hay más planetas en la Antártida, a todos los extremos, hay más planetas. Eso dice en el Génesis, solo que nos han enseñado de otra manera de parte de las religiones. ¿Ya? Claro, imagínate si tú dices en el nombre de Jesús, dices tú una oración. Estás alimentando ese arconte. Al Dios judeo-cristiano le estás alimentando, a ese ser de la oscuridad. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar nada más, entendiendo que tú eres ese creador, tú eres esa luz primigenia y que tú tienes que ir nada más a conectarte con lo que es la verdad más avanzada, el amor, la unidad, ¿ya? No poner tu confianza en ningún Dios. Al hacer ello ya estás tú ya conectándote o haciendo contratos con los arcontes. Perfecto, ya muchas gracias por su tiempo a todos ustedes en este día. Gracias por todo lo que han compartido de información también. Así es, Maestro Jesús, quizá la sabemos, pero siempre es bueno hacer preguntas para que alguien nos explique. Así es. Compartimos información acá. Usted tiene una información muy avanzada. Yo también. Usted, todo el conglomerado tiene, sino que está dormido. Está dormido
conectado a la oscuridad. Por eso no, muchos de ellos, muchas personas solamente actúan de acuerdo a su libro. ¿Ya? De acuerdo a su libro. Así que hasta la siguiente y muchos saludos para todos ustedes, ¿ya?